Hace unos días vi un video de un youtuber israelí, Hananya Naftali, que menciona dos eventos recientes en los que él consideró que Dios había intervenido directamente. El pasado 14 de diciembre del 2023, Hasan Bitmez, legislador de Turquía, pronunció un discurso ante los demás legisladores en el que declaró amenazante que Israel sufriría la ira de Alá, y terminando su discurso se desplomó allí mismo por un ataque cardíaco y murió 2 días después en el hospital. Gazabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Luego, el pasado mes de mayo de este año 2024, Ebrahim Raisi, presidente de Irán, que en sus discursos proclamaba que Israel tenía que ser destruido, murió al desplomarse el helicóptero en el que viajaba. Y después de resaltar estos incidentes con una mirada severa y tono amenazador, este youtuber dijo: "No se metan con el Dios de Israel". Sin decirlo específicamente, Hananya Naftali comunica la idea de que Dios mató al legislador turco Hasan Bitmez y al presidente iraní Ebrahim Raisi, porque cada uno de ellos se pronunció por la destrucción de Israel, el llamado pueblo de Dios. Obviamente respalda la idea de que Dios desde tiempos del Antiguo Testamento castiga, destruye y mata ejerciendo la justicia divina. Y la mayoría de los cristianos comparte esta idea, y va a ser extremadamente difícil que cambien, pues muchos de los escritos del Antiguo Testamento definitivamente parecen respaldar este concepto acerca de Dios. Pero yo considero mi deber proclamar el mensaje esencial de la Biblia acerca de la naturaleza de Dios, mensaje que empezó a ser comunicado desde el Antiguo Testamento. Uno entre muchísimos ejemplos de este mensaje son las palabras de Moisés mismo, cuando Dios le permitió ver sus espaldas. Él proclamó: "Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad". Pero muchos creyentes, tanto israelíes como cristianos, lamentablemente creen que Dios a veces deja de ser misericordioso, piadoso y lento para enojarse, y entonces se llena de ira y la descarga con brutalidad sobre los pecadores en actos genocidas. Y esta es una de las principales razones por las que los ateos afirman que Dios no existe. Y francamente es comprensible que se tenga esa idea cuando vemos tantos relatos bíblicos de destrucción y muerte presuntamente mandados o ejecutados por Dios. Yo mismo, por más de 30 años, defendía aquellos genocidios con argumentos como el de que Dios, al exterminar a los pecadores, los estaba librando a ellos mismos y a su descendencia de las terribles consecuencias de su maldad. Pero como que sentía que con ese argumento no estaba yo pisando terreno firme, como que no era un argumento lo suficientemente convincente a la luz de las enseñanzas y del ejemplo de Jesucristo. Y como que un ateo fácilmente me respondería: "A mí no me la pegas". Pero finalmente he encontrado una explicación que me parece que tiene muchísimo sentido, como que se aclara el panorama histórico de lo que Dios ha hecho y está haciendo en el mundo. A ver, ¿tú crees que el Dios misericordioso y piadoso, lento para la ira, no tardó ni 5 segundos en producirle un ataque cardíaco a aquel legislador turco después de que terminara su discurso maldiciendo a Israel en nombre de Alá? Eso no es ser lento para la ira. No, el Dios revelado en la Biblia no pudo haber hecho eso. Si lo que le pasó a este señor no fue una simple coincidencia, tuvo que haber sido obra del destructor, Satanás, porque como dijo Jesucristo, él ha sido homicida desde el principio. Bueno, pero entiendo que Hananya Naftali, siendo israelí, no reconoce a Jesucristo como Dios mismo.
Pero ya vimos en el Antiguo Testamento, el único que los judíos consideran como palabra de Dios, que Moisés mismo declara a Dios como misericordioso, piadoso y lento para la ira. Sin embargo, muchos cristianos tienen un concepto de Dios similar al de este youtuber y afirman, por ejemplo, que tantos desastres naturales que vemos hoy ocurren porque Dios está enojado por los pecados del mundo. No, Dios no es así. Dios tiene el propósito de bendecir a todo el mundo, como le dijo a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y de la descendencia de Abraham nació Jesucristo, y Él nos dio a conocer a Dios el Padre por medio de sus enseñanzas y por medio de su ejemplo. Él no mató a nadie, no lideró un ejército contra los romanos. Al contrario, Él se dejó matar como sacrificio supremo que reflejó el amor de Dios por la humanidad. Así es Dios. Así que Hanania Naftali y quien quiera que piense como él se equivoca al creer que Dios mata a los que lo ofenden. Yo no sé cómo llegará la paz al Medio Oriente o a Ucrania y a todo el mundo, pero sí sé que la paz mundial no llegará por medio de la guerra y de la muerte. Dios no mata, Dios da vida. Dios es amor, pero ningún pero. Dios es amor, punto. Si alguna parte de la Biblia contradice esta afirmación del apóstol Juan, tenemos que restarle peso a esa escritura y aferrarnos a las enseñanzas de Jesucristo transmitidas por sus apóstoles. Y bueno, ¿cuál es esta explicación a la cual me referí más arriba? Te repito, va a ser muy difícil que quien siempre ha creído en la infalibilidad de la Biblia pueda aceptar esta afirmación. Aquí va. Los escritores del Antiguo Testamento no se limitaron a reportar los hechos históricos y a comunicar las enseñanzas inspiradas por Dios, sino que con mentalidad nacionalista como pueblo de Dios, agregaron sus propias ideas de acuerdo con el concepto limitado que tenían de Dios. Ya lo sé, parece una herejía afirmar que no toda la Biblia contiene el mensaje puro de Dios y que en ella se filtraron ideas de los escritores, ideas que no provenían de Dios. Pero sin prolongarme más, solo quiero que por favor consideres por lo menos una entre muchas escrituras que deberíamos cuestionar si fueron palabras inspiradas por Dios, que es amor. Es el Salmo 137. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Estrellar niños contra la peña? ¿De verdad puedes creer que Dios haya inspirado semejante barbaridad? Mira, el salmista estaba en Babilonia después de haber presenciado todo tipo de atrocidades en la invasión y destrucción de Jerusalén y luego la cautividad de los sobrevivientes trasladados a Babilonia. Estaba abatido, resentido, lleno de amargura y con deseos de venganza contra los enemigos del pueblo de Dios. Y de ese sentir surgieron esas horrendas palabras, no del Espíritu Santo, no puede ser. El apóstol Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y el apóstol Santiago agrega que en Dios no hay cambio ni sombra de variación. O sea que Dios no puede en un momento ser misericordioso y compasivo y de repente volverse iracundo y matar a diestra y siniestra. Dios es luz, Dios es amor, Dios es misericordioso y piadoso. Dios es bueno siempre y eso no cambia. Por eso podemos confiar en Él. Hay muchas voces que están predicando acerca del amor incondicional e inmutable de Dios. Por ejemplo, el autor de La Cabaña, William P. Young, también Bradley Yersak, Baxter Kruger, John McMurray,
Brian Zand y otros. Lamentablemente no oigo de esto en español, por eso pongo mi granito de arena comunicando este mensaje. Pero no falta quien se refiera al libro de Apocalipsis para argumentar que Dios sí es vengativo y salvaje. Pero hay que entender que el libro de Apocalipsis está escrito en un estilo literario que usa muchas alegorías y que el mensaje no es de castigo y destrucción a seres humanos malvados, sino de la victoria de Cristo y su iglesia contra las malignas fuerzas espirituales de Satanás y sus demonios. Demasiado simplista, lo sé, pero el mensaje está saliendo a la luz. Yo solo hago mi parte uniendo mi voz a otras para comunicar lo que yo recibí y que lo encuentro firmemente fundamentado en la palabra de Dios. Y si deseas profundizar más acerca de este y otros controvertidos temas, te recomiendo mi libro Descifrando la Biblia, disponible en Amazon. Hay mucho más que decir. No espero que con lo que he dicho quede todo claro, pero ojalá te despierte la curiosidad por indagar más al respecto, porque es de vital importancia que el mundo conozca al Dios revelado en Jesucristo, que entienda que Dios es bueno siempre, que cambie su manera de pensar, que aprenda a confiar en Dios, a seguir sus caminos y a construir la paz mundial. Que así sea. Amén.